Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 23. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Bueno, esta va a ser una semana, sin lugar a dudas, de mucha información. Pero hay una información que en particular usted tiene que tener y tiene que valorar todos los días. Porque la semana pasada estuvimos hablando del fraude, pero hay algo y señalamos en esa oportunidad que obviamente el fraude lo comete el gobierno, pero hay un fraude que el gobierno no puede cometer para evitar cumplir su responsabilidad frente al endeudamiento y frente a los compromisos que tiene que pagar entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Entonces, el gobierno se va a enfrentar esta semana a una realidad cruda y va a ir determinando lo que todos conocemos, que es el colapso económico que se va profundizando. Los acreedores de la revolución están pidiendo sus pagos. Tiene que reunir 2.275 millones de dólares para pagar los distintos bonos de PDVSA que vencen el 27 de octubre. El 27 de octubre. Entonces estamos hablando de compromisos que se van a verificar ya esta próxima semana. Tiene que pagar por demás 22.500 millones de dólares que debe abonar como servicio de la deuda, vale decir, intereses para ir amortizando la posibilidad de pago. Pero esa posibilidad de pago cada día se convierte más en una cosa que llaman el default, vale decir, el impago. El gobierno está próximo a poder, una probabilidad, dejar de pagar. Esto en el marco de los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional, que señalan que el gobierno este mismo año va a cerrar económicamente con una caída del 12% y que en el 2018 ese 12 va a tener un incremento de un 6% más acumulado. Estamos hablando entonces que en 4 años la economía venezolana ha caído un 46.6%. Existe una fuerte contracción en la economía que sigue imparable con una inflación desbordada del 652% para este 2017 que ya estamos cerrando. Reservas internacionales de las más bajas que se ubican al 17 de octubre en 9.981 millones de dólares. Y eso, por supuesto, indica que está el gobierno sin mayor margen de maniobra. Hay escasez de recursos líquidos para que pueda alcanzarle al gobierno para todo. ¿En qué disyuntiva se encuentra el gobierno? Y esto es lo que quiero puntualizar con ustedes. El gobierno o paga o aumenta el costo social para los venezolanos. Porque como ustedes saben, el gobierno ha venido cumpliendo, pero ha dejado de importar. Como acabó con la producción nacional, entonces privilegió la importación. Esa importación le fue funcionando mientras tenía dólares. Cuando ya se acabaron los dólares, pues entonces ya no tiene cómo seguir la fiesta. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha disminuido las importaciones de alimentos y medicinas para privilegiar el pago de estos bonos, el pago de estos intereses también, de toda esta cantidad de bonos que han representado el endeudamiento en Venezuela. Entonces ahí tenemos nosotros un grave problema presentado en los siguientes números. En la medida que el gobierno aumenta el pago de intereses de la deuda,
disminuyen las importaciones de bienes de consumo masivo, que cayeron un 30% en el último año y un 76% cuando se compara con el año 2012. Eso se expresa automáticamente en un incremento de la escasez y en un incremento del desabastecimiento. Tenemos dos problemas aquí: la devaluación del bolívar y la hiperinflación. De tal manera que el cuadro es un cuadro altamente peligroso de cara a los meses de mayor consumo que nadie quiere llegar, a diciembre. Los economistas, los expertos, son pesimistas respecto de que el país pueda asumir los compromisos incluso del 2018. El riesgo de impago puede materializarse desde ahora en los próximos 12 meses. Estamos frente a esa posibilidad de impago. Si se acumula dinero para pagar, es sacado de la importación, vale decir, sacrificando a los venezolanos. Ese colapso económico en Venezuela no se detiene, aún no se detiene. A Venezuela se le hace cada día más difícil pagar sus deudas porque la economía implosionó. En la medida que la economía implosiona, el gobierno va haciéndolo de la mano. La principal causa, por supuesto, es el modelo económico. El modelo de producción fue sustituido por el modelo de importación como consecuencia de que la revolución hizo depender la vida del venezolano del precio del petróleo. Mientras estuvo alto fue maravilloso. Cuando cayó el precio del petróleo fue desastroso para el propio gobierno. De tal manera entonces que no se sorprendan con problemas que podamos estar enfrentando ya de cara a final de año, a partir incluso de esta semana, como consecuencia de que el gobierno privilegie los pagos y no privilegie la importación para resolver los problemas que tenemos los venezolanos. Hay otras informaciones que son importantes valorar, tienen que ver con, dicen los voceros nacionales, que los gobernadores no se van a juramentar en la constituyente. Yo creo que sí lo van a hacer. Yo creo que los voceros nacionales como que no están bien enterados o no sé por qué dan esa información. Ojalá que el equivocado sea yo. Ojalá, lo que más quiero es que el equivocado sea yo, pero entiendo que sí lo van a hacer. Haciendo un resumen del informe que presenta el presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, les voy a presentar unos datos que son importantes de tener en el análisis para que podamos apreciar cómo está la crisis, cómo estábamos y cómo estamos ahora en materia agroalimentaria. Lo primero que tenemos que señalar, de conformidad con ese informe, es que hace 2 años el sector agropecuario en Venezuela necesitaba 44 millones de dólares para rescatar toda la producción nacional. Eso fue hace 2 años, 44 millones de dólares. Hoy se necesitarían 700 millones de dólares. 700 millones de dólares se necesitarían. Ahora bien, ¿de dónde salen 700 millones de dólares para recuperar la producción en Venezuela? Pero pues obviamente el gobierno no los tiene. El gobierno no tiene ese dinero. Pero 700 millones de dólares son 10 días de renta petrolera o un mes, escúchelo bien, o un mes de petróleo que le mandamos a Cuba. Entonces sí hay de dónde sacarlo. Si nosotros dejamos de enviarle a Cuba durante un mes el petróleo y se lo dedicamos y se lo metemos al sector agropecuario venezolano, pues entonces los productores en Venezuela tendrían los 700 millones de dólares que necesitan para poner a producir lo que antes producía el agro venezolano. Nosotros tenemos que valorar
que la situación de pobreza en el país viene vinculada, por cierto, a la posibilidad o no de que la gente pueda lograr el consumo de alimentos. En el último informe conjunto de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Panamericana de la Salud, reportaron que entre el 2014 y el 2016 aumentó el hambre en Sudamérica a 1.500.000 personas, pero nuevas personas en situación de hambre. Y esas nuevas personas en situación de hambre, Venezuela aporta 1.300.000. Vale decir, casi la totalidad de las nuevas personas con hambre las aporta Venezuela. Este dato es altamente interesante, mire. Mientras que un ciudadano de Paraguay consume 44 kilos de carne de res por habitante al año, en Venezuela se come ese ciudadano 4.7 kilos de carne al año. Es decir, en Venezuela se paga 12 veces menos y se consume apenas el 10% en relación a Paraguay. ¿Qué tal? En Paraguay, entonces, el ciudadano de Paraguay come 44 kilos de carne al año y el venezolano apenas está comiendo 4 kilos 700 al año. Eso le indica que estamos en una situación dramática, en un tema de déficit alimenticio que va a redundar en otro tema que se llama la subalimentación. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, el gobierno empezó a expropiar y lo que llaman el rescate de las tierras. Y en ese tema de rescate de las tierras, las que producían dejaron de producir. Venezuela fue el país número 10º en productor de carne del mundo. Imagínese usted, el país número 10º en producción de carne en el mundo. Hoy no podemos decir lo mismo que podamos estar en esa posición. Ahora bien, hay otros datos que son interesantes que revisemos. ¿Cuánto afectó el gobierno con esto del rescate de las tierras? Vale decir que se las quitó a los venezolanos que las hacían producir para dejarlas improductivas. Bueno, saque solamente esta cuenta. 1/3 de las tierras productivas en este país, 1/3 de las tierras productivas en este país dejaron de ser productivas en manos del Estado. Esa es la gran verdad. ¿Qué pasó? Y es aquí donde está el punto ideológico del tema. En Venezuela se destruyó el sistema de producción primaria, que es ese precisamente, el que desarrollan productores agropecuarios y productores agrícolas. Se destruyó el sistema de producción primario, se destruyó el sistema de comercialización, se destruyó el sistema de transporte, se destruyó la cadena de frío, se destruyó el sistema industrial y de procesamiento, y por eso entonces los ciudadanos terminamos dependiendo de las dádivas del gobierno, porque para ello el gobierno utiliza el control político en la entrega de la bolsa del CLAP. Precisamente esa es la intención y para eso fue diseñado. Entonces, hoy esta hiperinflación golpea al productor agropecuario. Claro que lo golpea, porque ese productor agropecuario no tiene cómo reponer el vehículo cuando se le daña. Se ha traducido en valores la siguiente información. La inversión que los ganaderos tienen en sus tierras es de 180.000 millones de dólares. 180.000 millones de dólares.
Y fíjese, se están necesitando 700 millones de dólares para poder abordar el tema de la recuperación de la producción. Y para ello lo que necesitamos es patriotismo, que en este país al parecer se le olvidó a los verdes, a los militares, que están más comprometidos con los cubanos que con los venezolanos, que un mes de petróleo que le entregamos a los cubanos sirve para que el sector agrario nacional y agropecuario nacional pueda ver revertida su necesidad de impulso económico. Ahora bien, ¿cómo andamos? Si bien es cierto, la carne en Venezuela es la más barata de Latinoamérica, no menos cierto entonces es que el venezolano está comiendo muy mal. Los patrones de alimentación cambiaron. Antes, el venezolano podía consumir, pollo durante el año. Hoy casi que ya no lo puede hacer. Nosotros estamos llegando a un consumo muy disminuido de pollo a nivel del año. No solamente porque la producción cae, sino porque el costo es muy, pero muy alto. La proteína animal está siendo sustituida y esa sustitución es por proteína cada día de menos calidad. Entonces, estamos en una situación bien, pero bien comprometida. Estamos llegando a los temas de la subalimentación. El país se encuentra realmente subalimentado como consecuencia de que perdimos la producción nacional y con ello la seguridad alimentaria. En el sector bovino y lácteo, que es el que entrega la proteína animal, las estadísticas indican que en el 2012 se llegó a consumir, gracias a la importación de alimentos, 9.900 millones de dólares. Se logró con esa inversión 44 kilos de pollo por habitante al año. 44 kilos de pollo por habitante al año. Hoy se consumen 9 kilos de pollo por habitante al año. La carne de becerro se llegó a consumir 12 kilos por habitante al año. Hoy apenas se llega a 1,5 kilos de carne de becerro por habitante al año. Esto deja claro que en Venezuela, de los 75 kilos que se consumían en 1980, pasamos a una cifra de 28 o 30 kilos por habitante. Quiero indicar con esto que entonces nosotros venimos en una caída sistemática en la producción, pero caída sistemática también en el consumo. Una cosa va vinculada directamente a lo otro. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la importación privilegió la corrupción y por supuesto entonces aquí se entregaron divisas, dólares, para importaciones de todo tipo y toda naturaleza, que fue a incrementar el discurso marxista, pero una extraordinaria vida como la de Donald Trump, para decir, vivir como millonarios. Si nosotros antes teníamos la posibilidad cierta de autoabastecernos en materia agrícola y pecuaria, pues obviamente nosotros no necesitábamos de la bolsa del CLAP, ni necesitábamos al gobierno de intermediario para entregarnos la bolsa del CLAP, y mucho menos sacar el carnet de la patria para comprar una bolsa del CLAP. Solamente necesitábamos la cédula de identidad para, como venezolanos, ser titular de derechos y de obligaciones.
Entonces, este recuento que le he presentado a propósito del informe del presidente de FEDENAGA le indica que Venezuela es un país con posibilidades, muy mal administrado, porque el fundamento ideológico del gobierno, que es el comunismo, vía el Estado comunal, que utiliza como medio la Asamblea Constituyente para imponerla, la impone a propósito para doblegar desde el hambre, desde la escasez, porque como hemos visto, antes se podían hacer las cosas que ahora no se hacen. Bueno, ahora fíjese un comentario sobre el tema de las gobernaciones. Mientras la gobernación del Táchira fue prácticamente desmantelada, hasta la emisora de la gobernación del Táchira, que es una emisora cultural que sale en AM y FM, fue desmontada, desmontaron absolutamente todos los equipos, cambiaron de las prefecturas, lo que llaman ahora delegaciones, las computadoras nuevas por viejas, le sacaron la batería a los carros, los cauchos, en definitiva, desmantelaron la gobernación. Pero, por ejemplo, en el estado Bolívar, que es donde se dio el fraude contra Andrés Velázquez, a pesar de que Velázquez presenta prueba en mano que fue víctima de un fraude, Nicolás Maduro el viernes pasado, estando en Bolívar, le entrega al general Justo Noguera Prietri, quien es el que salió favorecido por la trama del Consejo Nacional Electoral, le entrega la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana y le entrega la presidencia de la Siderúrgica del Orinoco, de Sidor, que ahora la va a dirigir el gobernador del estado Bolívar. ¿Esto qué representa? Esto representa es la liquidación de las gobernaciones como entidades a las que hay que transferirle competencias, porque no es lo mismo que el gobierno nacional diga, la Corporación de Guayana la voy a adscribir a la gobernación de Bolívar y la Siderúrgica del Orinoco la voy a transferir a la gobernación de Bolívar, a decir, el gobernador de Bolívar va a gerenciar la Siderúrgica del Orinoco, por cierto quebrada, y la Corporación de Guayana. No es lo mismo, porque la Corporación Venezolana de Guayana tiene más presupuesto que la propia gobernación del estado Bolívar. Ahora, ¿de dónde esta ligera distinción? En el propósito que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en esta referencia de ir construyendo un nuevo andamiaje jurídico institucional, una nueva geometría del poder, en esta suerte de poner a este gobernador, que es el que por truco adjudican por Andrés Velázquez, le da entonces dos empresas importantes del país, aun cuando en manos del oficialismo no ha servido para nada. Quiero decir que Sidor llegó a ser la producción de Sidor llegó a ser el segundo ingreso del país en los tiempos de la mal llamada Cuarta República o de la democracia representativa. De tal manera que esto de entregarle a este general en situación de retiro, Justo Noguera, estas dos corporaciones, Sidor y la Corporación de Guayana, se inscribe en el proceso de liquidación de las gobernaciones como entes territoriales a los cuales hay que delegarle competencias, transferirle presupuestos, y de esa manera entonces la gobernación sigue manejando una competencia más o menos reducida, pero como este es militar y está en el estado Bolívar, pues entonces le entrega competencias mucho más amplias que tienen que ver más con una designación que pudo haber hecho
de cualquier otro general o amigote para que dirija esos organismos. Eso quería entonces comentárselo porque eso nos coloca nuevamente en lo que ha sido el debate político que no se ha dado, pero que insistimos desde el Táchira, tiene que colocarse en la mesa de discusión, que es el tema de la descentralización y las autonomías para los estados. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa en el canal Un Día Más de YouTube y en Unión Radio Noticias 1060 a las 11:30 de la mañana. Me despido con este pensamiento. Existe una única libertad, la verdad. Existe una única esclavitud, la mentira. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Deme usted a mí también su bendición. Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Los quiero mucho.